El hombre le acaba de quitar un problema al rey y a Israel, que era Goliat, y en vez de aplaudirlo, comenzó la persecución. Wow. O sea, lo persiguieron sus hermanos, lo persiguió el rey Saúl y lo perseguía Goliat. Dios te bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea contigo de una manera abundante, especial y sobrenatural. Estamos acá en tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. El cielo nos augura de éxito, de bendición y nos redarguye de su vasta gracia que siempre nos cubre, siempre está con nosotros y siempre estará con nosotros. Creemos que el favor de Dios está con esta vasta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión, siendo parte de nosotros, siendo familia, siendo parte de este equipo que siempre ha estado acá fungiendo en la presencia del Señor. Y hoy en el día tenemos una palabra de parte del Señor a través de los labios de un hombre de Dios, que yo sé que Dios va a ministrar a nuestro espíritu, va a alimentar nuestra alma y aún nuestro cuerpo va a sentir el impacto de la presencia del Señor a través de la palabra expuesta por medio del ministro, que trae una revelación de lo que Dios ha tratado con él, tocante a las marcas espirituales o las marcas de bendición sobre la vida de alguien. Sé que Dios te va a hablar, no te despegue de tu dispositivo, enciéndelo, compártelo con alguien más, que Dios está llamando tu atención. Quien te habla, tu amigo y tu hermano, Dionis Luis, y hoy tengo la oportunidad de tener acá un hombre de Dios, que también es parte de nosotros, amén. Lo hemos tenido acá varias veces, en varias ocasiones, siendo un ministro de bendición para esta audiencia que ha podido escuchar la palabra del Señor por medio de él. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Te presento a la audiencia. Amén, Willy Evangelista, un placer, príncipe. Deseando que Dios bendiga esta audiencia que cada día sintoniza este espacio, conociendo el mundo espiritual. Y vamos a aprovechar para leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 32, en el verso 25 en adelante, que dice de la manera siguiente: y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Wow. Amén, gloria a Dios. Así que es un tema muy interesante y es marcas espirituales de una bendición. Yo creo que hay marcas en la vida de un hombre y una mujer de Dios que Wow. está peleando en el espíritu por una bendición. Y es interesante notar cómo este hombre nace incluso en un contexto de batalla. Wow. Dice que en el vientre de Rebeca habían dos naciones. Así es. Y Dios le desata una palabra a esta mujer y le dice: el mayor va a servir al menor. O sea que ya había un precedente trazado por Dios. Y dice la palabra del Señor que Jacob sale tomando la planta de los pies de su hermano Esaú. De ahí el significado de su nombre, que es suplantador, que toma por el calcañar o la planta. Y ese muchacho ya venía con una marca que significa sustituto. Pero la palabra profética de Dios decía que el mayor serviría al menor. Es decir, que Jacob, siendo menor, iba a ser el primero. Pero la marca que le pusieron sus padres fuera de sustituto. O sea, hay identidades en el mundo espiritual que tenemos que pueden reñir con la palabra que Dios nos ha dado, y Dios tiene que alinear esa identidad a la promesa y a la palabra profética para que pueda manifestarse. Wow. De hecho, cuando vemos a Abraham, Dios le dice: tú vas a ser padre de muchedumbre, pero él era Abraham, que significa padre excelso. Ahora Dios le agrega una de las H de su nombre, su tetragramaton, y ahora se llama Abraham, padre de multitudes. Sí. O sea, Dios no podía exaltar al hombre llamado Abraham. ¿Por qué? Porque era la gloria humana. Ahora Dios decide agregarle una atribución de su propio nombre al nombre de Abraham para que Dios sea glorificado en Abraham. Sí. Entonces, la identidad de Jacob estaba viciada por un significado que Dios no le había concedido en el momento de su nacimiento. Y dice la palabra de Dios que este muchacho se crió siendo amo de casa, es decir, tenía
arte para cocinar, mientras que Esaú tenía habilidades para cazar. Sí. Y dice la palabra del Señor que un día Esaú llega agotado con un día infructífero de caza y le dice a Jacob, tengo hambre. Y Jacob dice, vamos a negociar. Dame tu primogenitura y yo te doy del guisado que estoy haciendo. Y dice la Biblia que él cede. El primogénito tocaba una doble porción, por lo que Esaú no tenía un sentido de valoración espiritual de la bendición que él tenía en su vida. Y así hay muchas personas que no entienden el significado y el valor de lo que Dios ha depositado en ellos. Es demasiado grande. Por eso hay personas que logran vender lo que Dios le ha dado. Un ejemplo, Nabot. La viña de Nabot, humanamente hablando, no era más impresionante que las viñas de Acab. O sea, Acab tenía viñas que eran mucho más hermosas humanamente hablando, pero él quería la de Nabot. O sea, había un misterio ahí, porque Nabot, sin importar que le estaba ofreciendo el rey dinero por su viña, él no la vendía porque era una herencia de sus padres. O sea, cuando nuestro Padre Celestial deposita algo en nosotros, ese depósito de Dios, tenemos que valorarlo hasta el punto de no ceder a ningún tipo de trato con el enemigo. Entonces, la Biblia enseña que había favoritismo en esta casa. La madre por un lado apoyaba a Jacob y el padre por otro lado apoyaba a Esaú. Y eso era un patrón de repetitividad que venía manifestándose en todo el plano de la familia. Abraham tenía un favorito, Isaac, y no Ismael. Isaac tenía un favorito que era Esaú y no Jacob. Jacob tenía un favorito que era José y no ninguno de los otros 10. O sea que hay un patrón que se va repitiendo en la familia y va creando problemas. El muchacho comienza a correr y dice que en el capítulo 32, verso 1, tiene un encuentro con ángeles de Dios. Ahí vienen las manifestaciones espirituales sobre este muchacho y dice que le llama a aquel lugar campamento de Dios, que en la palabra hebrea es Mahanaim. Y dice la Biblia que mientras él está allí, él manda mensajero a su hermano Esaú para que le perdone y tenga misericordia, porque había una persecución. Es una de las marcas espirituales de una bendición, es el nivel de persecución al que se enfrentan los creyentes cuando están batallando en el mundo espiritual para que Dios lo bendiga. Hay persecuciones férreas y terribles. O sea, me estás diciendo de que una de las marcas que le dan acceso al hombre a poder alcanzar el propósito de Dios en su vida tiene que verse con la persecución. O sea, ¿las marcas se cumplen con la persecución o la persecución es una marca que te lleva al destino profético? La persecución, bueno, es la segunda. O sea, la persecución también es un resultado de lo que Dios ha depositado en ti. David inmediatamente es ungido. La gente comúnmente pensará que David tenía que ser aplaudido, honrado, bien recibido en todos los lugares. Sin embargo, el hombre le acaba de quitar un problema al rey y a Israel, que era Goliat, y en vez de aplaudirlo, comenzó la persecución. O sea, lo persiguieron sus hermanos, lo persiguió el rey Saúl y lo perseguía Goliat. O sea, la unción trae persecución. El depósito de Dios en nuestra vida va a activar un nivel de persecución terrible. Y hay que hacer una diferencia. Hay delirio de persecución y hay persecución genuina. El delirio de persecución es donde la persona entiende que se han levantado contra ellos no siendo así. Hay creyentes que dicen, wow, viene el pastor a darle un consejo y ellos dicen, se me levantó el diablo. Pero no es que se le levantó el diablo, es que el pastor está mirando algo que lo puede afectar en el desarrollo del depósito de Dios en la vida de esa persona. Pero esa persona no tiene la madurez necesaria. O sea, dice, el diablo está usando al pastor. O sea, que es algo bien, bien delicado. Entonces, este muchacho, siendo perseguido, tiene un encuentro con ángeles de Dios. Hay gente que en medio de su persecución, Dios le va a salir al encuentro. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tratar con ellos para que esa persecución cese, porque la persecución no es permanente. Y dice la palabra de Dios que Él envía mensajeros intentando remediar las cosas a través de metodología humana, prepara regalos de animales para Esaú. El hombre era rico, el hombre había alcanzado todo, más de 14 años trabajando por 2 mujeres, y en ese tiempo el ganado se había multiplicado.
pero el hombre tenía una necesidad de un encuentro con Dios. Wow. Y dice la Biblia que cuando los mensajeros llegan de su hermano, le dicen, Esaú viene con 400 hombres para encontrarse contigo. Dice que Jacob se llenó de temor y ahora él deja las metodologías humanas y comienza a orar a Dios. Otra marca de la bendición es la oración. Dios mío. Y la oración muchas personas la han malinterpretado y mal definido en nuestro tiempo. Y uno le pregunta a cualquier creyente qué es la oración, te va a decir hablar con Dios. Pero la oración es más que hablar con Dios, es escuchar a Dios. Porque en la oración no hay un monólogo, sino una conversación de interacción. Dios me habla y yo le hablo. Hay personas que entienden que ya Dios no habla. Hay personas que entienden que ya el rema de Dios no se manifiesta, que todo lo que hay está escrito. Sin embargo, Dios todavía sigue hablando, porque si Él deja de hablar, el mundo literalmente se detiene. O sea, porque la Biblia dice que todo lo que está aquí subsiste por medio de Él, por medio de su palabra. O sea que hay un misterio ahí profundo, incluso en los 400 años que la gente le llama de silencio. La gente entiende que Dios nunca habló ahí. Se le llama de silencio porque no había escritura inspirada por Dios. Pero en el sentido de su voz oral se manifestaba día tras día, porque había un profeta de Dios en ese tiempo. Sí, porque yo me decía y me preguntaba, en ese periodo de silencio, ¿no puede ser que Dios haya durado 400 años de silencio, donde realmente yo sé que el pueblo se había descarrilado? Había mucha gente que verdaderamente le habían dado la espalda a Dios, pero yo creo que sí, aparecieron 2 o 3 que eran íntegros ante la presencia de Dios, tales como Zacarías. Así es, Zacarías es uno de los que pertenece a ese periodo. A ese periodo. 400 años. ¿Me entiendes? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, de hecho, fue el último profeta de la ley, que también es otro misterio. Sí. Hay personas que dicen, ya no hay profeta. Pero cuando la Biblia dice que los profetas llegan hasta Juan, está hablando de los profetas de la antigüedad que construyeron la estructura de las profecías mesiánicas para la primera manifestación de Cristo. O sea, esa gente llegaron hasta ahí, pero después en el Nuevo Testamento vino Ágabo, vino Silas, vino Judas, las hijas de Felipe. Sí. O sea que, y Juan fue el primero en el Nuevo Testamento y el último en el Antiguo. Exactamente, o sea que Juan preparó la estructura ya del camino del Mesías. Sí, y aparte de eso también a Juan se le atribuye, se le da el seudónimo de ser el profeta más grande. O sea, de los nacidos de mujer, no había uno más grande que Juan. Yo creo que es por la particularidad que tenía Juan. Juan tenía la destreza de cerrar un ciclo profético, pero de abrir otro. Poderoso. Y no obstante a eso, porque cualquiera cierra, pero no cualquiera abre. Poderoso. Cualquiera abre, pero no cualquiera cierra. Entonces, estamos viendo un dilema. Y no obstante a eso, sino también porque Juan fue el último profeta que terminó hablando de Jesús, pero también que terminó dándole entrada. Y aparte de eso, cumpliendo la ley de que Cristo tenía que ser bautizado. O sea, hay varios atributos por los cuales se le atribuye de que era el profeta más grande. Nunca hizo un milagro. Eso es otro misterio. Eso se está diciendo, es el profeta más grande nacido de mujer. Pero el hombre no hizo un milagro. El hombre no habló en lengua. El hombre no salió de su país natal. O sea, hay una dimensión ahí bien poderosa y bien profunda. Y fíjate que Jacob, él estaba buscando metodologías humanas para aplacar la ira de su hermano. Sí. Pero no pudiendo lograr nada, dice, hay que orar. Hay personas que buscan a Dios ya cuando se ven en un nivel de aprieto, que han agotado todos los recursos y todas las metodologías humanas. Dicen, ahora sí es que voy a buscar a Dios. Y por eso muchas veces hay bendiciones que no se han manifestado, porque todavía estamos operando con nuestra propia metodología, con nuestra propia humanidad. Hay personas, por ejemplo, que cuando se le enferma el hijo o la hija, lo primero que hacen es ir al médico antes de orar al Padre, a Jehová Rafa, al Dios sanador. O sea que Dios no es la prioridad en la vida de esa persona. Hay personas que cuando están en escasez, lo primero que hacen es ir donde el colmadero para tomar fiado. Pero llega un punto donde Dios dice, ni el colmadero te va a salvar en esto, ni tu amigo que está en Estados Unidos ni en Europa. Ahora tú tienes que clamar a mí, porque hay persecuciones de Dios que son necesarias para tener un encuentro con Él y para que nos acerquemos más a la oración. Una pregunta, entonces me estás diciendo de que el proceso
que Dios trae a ti muchas veces tiene que ver para que tú aprendas a depender de Él? Para que desarrollemos una confianza y una convicción firme. Wow. De manera que hagamos como David. Señor, hago esto, hago aquello. Voy contra ese pueblo, me quedo. ¿Qué hago, Señor? O sea, el hombre tenía una dependencia tal de Dios que él no tomaba una sola decisión en su vida si no consultaba a Dios. Wow. O sea que este hombre por eso se consideraba un hombre también conforme al corazón de Dios, no solo por la humildad, sino porque siempre tenía a Dios presente en sus decisiones, en sus palabras y en sus proyectos. O sea que el hombre estaba en un nivel bien profundo. Sobrenatural. Entonces, Jacob tiene un segundo encuentro tras clamar, porque la oración nos conecta con Dios y nos hace encontrarnos con Él. Y dice la palabra de Dios que Él distribuye a sus mujeres en 2 campamentos junto a sus hijos y se quedó solo. Yo creo que hay momentos donde la soledad es necesaria. Hay creyentes que cuando se ven en soledad entran en depresión, entran en un estado crítico, ya no buscan a Dios como lo buscaban antes. Pero la soledad con Dios es tu mejor compañía. O sea que David llegó un momento donde lo sacaron del reinado, del trono, su propio hijo Absalón. El hombre se fue a un desierto, al desierto de Judá. Y allí es donde él escribe el Salmo 63. De madrugada te buscaré. El hombre dice que en el desierto, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver su justicia y su gloria, así como lo miraba en el santuario. La batalla es que mucha gente busca a Dios en el santuario, pero en el desierto no. David está diciendo, la gloria que yo veía allá en el santuario, yo la quiero ver aquí en el desierto. O sea, en un lugar de soledad. Yo también quiero experimentar la presencia de Dios. Entonces, hay algo que yo quiero preguntarle. Y es tocante a esto. Bueno, estamos a modo conversatorio, ¿verdad? Claro. Es algo interactivo. Y siempre nosotros hacemos preguntas, porque hay posibles preguntas que la audiencia quisiera hacer, pero por estar detrás de una cámara y no estar de manera presencial, hay una limitante que no le permite acceder o accesar. Tocante a esto de la soledad, por muchas ocasiones yo sé que como ministro usted ha escuchado de espíritu de soledad, espíritus que operan en la soledad de alguien. Y son espíritus que luego llevan a la persona a un estado de depresión, de suicidio, melancolía terminal y así sucesivamente hasta enfermedades. Entonces ahí queda adjudicado y queda claro de que aquí estás revelando que la soledad no tiene que ser un espíritu, obviamente. Exacto. O sea, la soledad no siempre va enfocada en un contexto y una dirección negativa. O sea, hay momentos de soledad que son necesarios para Dios poder revelarse dentro de una atmósfera de privacidad y de intimidad. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en Mateo 6? Cuando ores. O sea, dice cuando ores porque el adverbio cuando identifica obligación y responsabilidad, no un simple querer de opción. Dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Por qué dice cerrada la puerta? Para que no haya interrupción. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? En el momento íntimo de oración, yo te necesito solo. Porque no quiero interrupción. ¿Por qué Jesús se fue al desierto a ayunar? Solo, al desierto. Porque Dios ama la calma y el silencio. ¿Por qué Moisés se fue a un monte solo a ayunar? 40 días y luego 40 días más solo. Y Josué estaba al pie del monte. O sea, el hombre se fue solo. O sea, porque hay escenario de soledad que Dios necesita para poder revelarse a la persona. ¿Por qué Abraham dejó a los criados en el pie del monte y se fue solo con su hijo Isaac al monte Moriah? Porque el nivel de sacrificio en el que iba a operar Abraham y en la dimensión de fe, los criados no entenderían esa dimensión de Abraham. O sea que la soledad no solo se enfoca en lo negativo, sino que también hay un lado positivo, que es donde Dios muestra las mayores revelaciones a nuestra vida. Y también el Getsemaní. Exacto. Y de hecho, en el Getsemaní es profundo porque Jesús dice que llega con los 11 discípulos al Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos profundiza
en un área que es el Getsemaní, lugar de prensa, se lleva a 3 discípulos, los íntimos de él, Pedro, Juan y Jacobo. Pero la idea que da el contexto era que Jesús quería orar en compañía de ellos. Pero dice que Jesús se apartó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, porque el lenguaje que Jesús iba a utilizar no podía ser escuchado por cualquier persona. Wow. O sea, porque el Cristo de la gloria está orando 3 veces con la misma oración y está diciendo, yo no quiero morir. O sea, si es posible, yo no me quiero beber esta copa amarga del sacrificio. O sea, su humanidad se está revelando ahí. Imagínate los discípulos que saben que Jesús es el Salvador, que viene a salvarlo, que están escuchando ahora de que Jesús no quiere morir. Ay. O sea, eso podía afectar su mente. Entonces, hay niveles de oración, lenguaje de oración en el mundo espiritual que no todo el mundo puede escuchar. Posiblemente hay personas que si escuchan algunas oraciones que tú haces, se turban. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de confianza plena en el Intimidad. Señor que no todo el mundo puede manejar. Entonces, la oración abarca ese misterio que la soledad es necesaria. Entonces, Jacob se queda solo y en la soledad se le aparece el varón, que se cree que es el ángel de Jehová, porque cuando él le pregunta por el nombre, él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Y uno de los nombres de Cristo mesiánico que le da Isaías es admirable. Entonces, este ángel se le revela como un varón, apariencia humana. Eso se le llama teofanía, una manifestación visible de lo invisible de Dios. Y cuando están ahí, Jacob dijo, esta es mi oportunidad. Le echó mano al ángel. Y el hombre tiene al ángel sostenido y comienza la guerra. Otra marca de la bendición es la guerra espiritual. Comenzó la guerra y dice la palabra de Dios que mientras están en guerra, el ángel le dice, suéltame. Y Jacob le dice, no te voy a dejar hasta que no me bendiga. O sea, esa guerra implica una guerra de resistencia, donde Jacob tenía que manifestar perseverancia. El ángel bajó a bendecirlo, pero si Jacob lo soltaba, el ángel se iba con la bendición al cielo. Ahora, el ángel está probando a Jacob, porque humanamente hablando, Jacob no tiene la fuerza para retener a un ángel. Los ángeles son poderosos. En Apocalipsis, en los juicios, la Biblia dice que hubo un ángel que se paró entre el mar y la tierra, y cuando ese ángel comenzó a desatar, fue algo catastrófico. O sea, Jacob, humanamente hablando, no tiene fuerza para retener a un ángel. Ahora el ángel está voluntariamente dejándose agarrar por Jacob. Eso es un no probatorio de Dios. Hay un no definitivo y hay un no probatorio de Dios. El no definitivo es cuando Dios te dice no, y punto, porque no te conviene. Pero el no probatorio es para que tu fe pueda desarrollarse, evolucionar, crecer. O sea, y Jacob recibió un no probatorio. Y Jacob perseveró. Y el ángel le hiere. Otra marca de la bendición son las heridas. Hay heridas en el hombre y la mujer de Dios que son necesarias. El ángel hiere a Jacob en el muslo. Y el hombre con el muslo descoyuntado, que tener el muslo descoyuntado, médicamente hablando, es algo terrible, un dolor insoportable. Y el hombre aún así dice, no te voy a dejar. O sea, hay momentos de dolor en la vida del hombre y la mujer de Dios que son necesarios para que las bendiciones celestiales puedan manifestarse en la vida de un hombre. O sea, el dolor muchas veces es necesario. Y hay personas que están atravesando por el dolor, que no entienden lo que están atravesando. Dicen, Señor, ¿hasta cuándo voy a padecer? Pero ese padecimiento forma parte del paquete del propósito de Dios en tu vida. O sea, hay encuentro con la presencia de Dios que no solo van a traer gloria, que no solo van a traer risa, que no solo van a traer gozo, van a traer dolor también. Y las personas tienen que entender eso. O sea, no todas las manifestaciones de la presencia de Dios van a provocar que nosotros dancemos. Hay manifestaciones de Dios que van a provocar que nos quebremos en su presencia. O sea, y que sintamos dolor. Porque la gente entiende que Dios es tan complaciente que todo lo que provoca es gloria, gozo, alegría. Pero Jacob ahí estaba sintiendo dolor. O sea, y el hombre no soltó el ángel, porque eso es lo que me impacta. La determinación de este hombre estaba tan fuerte en ser bendecido, porque el hombre sabía que su hermano venía a matarlo. 400 gente y él solo con 2 mujeres, 2 criadas y 11 hijos. Y algunos trabajadores empleados. O sea, este hombre dijo, si Esaú viene con esa gente con espada en la mano, yo soy un muerto seguro. Mi única solución es agarrar a este hombre que se manifestó aquí.
O sea que hay momentos donde la presencia de Dios debe ser aprovechada, porque si no se aprovecha, se escapa. Me llama la atención esto porque siguiendo un patrón secuencial o rigurosamente estrecho, estamos viendo donde todo tiene razón, donde todo tiene una lógica espiritual. Y es en el sentido de que para que la palabra de Dios pudiera encajar con Jacob, tuvieron que aparecer varios eventos, varias eventualidades. Tuvo que haber un nexo. ¿Entiendes? Soledad más pelea, producto herida. Y herida produjo lo que es la bendición del cambio del nombre. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención? Que Jacob ya no tenía nada en la mano. En el sentido exacto de que no tenía una persona al cual acudir. Tenía un amparo humano. Exacto, no tenía problemas con los padres. Hace años atrás tuvo problemas con su hermano. Labán. El hombre vivía una vida. El hombre vivía una vida, ya usted sabe, mi hermano, de llegué ahí, hay un problema, tengo que correr. Llegué allí, hay un problema y tengo que correr. Los problemas los perseguían. Los perseguían. Y eso es lo que tiene que entender la gente, que el que tiene marca no busca los problemas lo buscan a él. Lo persiguen. Lo persiguen. A veces tú llegas en son de paz y guerra lo que viene. Termina en otra cosa. Entonces, ¿qué sucede, ministro? Lo que yo quiero destacar acá, o lo que puedo destacar según lo que usted explica, es que hay soledad donde tu mejor compañía va a terminar hiriéndote. Así es. Porque su mejor compañía era el ángel en ese momento. Así es. ¿Por qué era su mejor compañía? Porque él lo agarró y dijo, no te me vayas porque te necesito ahora. Más que nunca yo estaba esperando eso. Y así es que yo ando buscando personas que se agarren de Dios a tal punto que el enemigo no pueda afectarlo en el propósito que se ha propuesto, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque Esaú venía a matarlo. Pero Jacob dijo, si yo no aprovecho la presencia de Dios, este encuentro sobrenatural con Dios ahora, posiblemente la historia diga que yo voy a morir en manos de mi hermano Esaú. Pero el ángel lo hirió con dolor, el hombre seguía. Seguía peleando porque él sabía. Él dijo, déjame agarrar a este ángel, que por mucho tiempo yo lo vi en mi sueño, en una escalera. Por mucho tiempo yo lo veía subiendo y bajando. De hecho, hay un misterio ahí, porque dice que literalmente ángeles subían y luego ángeles bajaban. Algunos estudiosos dicen que Dios le estaba cambiando la escorta a Jacob. Primero dice subían, o sea, si subían era porque estaban en la tierra, y luego dice bajaban. O sea, porque el nivel de guerra que se avecinaba para Jacob era mucho más fuerte. Wow. O sea, que hay conexiones, que eso es lo que representa la escalera, conexión con Dios. Hay conexiones con Dios que nos van a promover a un nivel espiritual mucho mayor. Porque hay guerra de alto calibre que se avecina. Entonces, fíjate qué interesante, el hombre perseveró, esa es otra marca de la gente que son bendecidos. Sí. ¿Y sabe qué es lo que me impacta? Que Jacob le dice al ángel, si tú no me bendices, a mí tú vas a tener que matarme. Estoy parafraseando. Sí. Va a tener que matarme porque no te voy a soltar. Jacob, pero mira que te herí el muslo, no te voy a soltar. El hombre estaba determinado, o muero aquí o me mata Esaú, pero es una de las dos. O sea, Dios anda buscando gente decidida, gente que esté dispuesto a pelear su batalla hasta lograr la victoria. Y fíjate que Jacob dice, si no me bendices, pero el hombre era rico. Ay. Porque el hombre en el capítulo 32, verso 1 en adelante, estaba preparando un regalo millonario para Esaú. Pero Esaú dijo, yo no quiero regalo. Yo voy a matarte, mi primogenitura que yo quiero. Entonces Jacob estaba siendo perseguido por su pasado. Pero el hombre tenía un montón de ganado, tenía dinero. Sí. Pero él dice, si no me bendice. O sea que con dinero él no se sentía bendecido. Dios mío. Y hay un concepto errado de la bendición, donde las añadiduras se confunden con la bendición. Y hay personas que entienden que el tener dinero es estar bendecido. Si fuese así, hay impíos que son más benditos que nosotros. O sea, si fuese así, hay brujos que son multimillonarios que son más benditos que nosotros. Entonces, o sea que eso se le conoce como añadidura en la Biblia, pero la verdadera bendición tiene un sentido de declaración espiritual sobre la vida de una persona. Bien decir es lo que significa bendición. Es que cuando Dios desata una palabra sobre nuestra vida, ahí está nuestra bendición. O sea, y hay un nivel un poco más profundo, que es cuando la persona misma, Dios la convierte en bendición. Wow. Génesis 12, Dios le dice a Abraham,
te bendeciré, engrandeceré tu nombre, pero luego le dice, y serás bendición. O sea que la bendición no era Canaán, era Abraham caminando sobre Canaán. Dios mío. La bendición no era el ganado, la bendición era Abraham dirigiendo el ganado. O sea, la bendición no es quizás el carro, somos nosotros dirigiendo el carro, ni el apartamento que Dios nos da, somos nosotros dentro de ese apartamento. Porque ese apartamento sin la presencia de un hombre y una mujer de Dios, a lo mejor no es bendito. Wow. O sea, pero con la presencia de un hombre que ha tenido un encuentro con Dios, todo lo que toca en las manos de un hombre que ha tenido un encuentro con Dios se convierte en bendición. O sea que ese es un nivel un poco más profundo de bendición. Y Jacob le dice, si no me bendice, no te vas. ¿Y qué le dice el ángel? Dime cuál es tu nombre. Ahí viene el ángel a alinear la identidad de Jacob para que la profecía prenatal se cumpliese. ¿Cuál era la profecía prenatal? El mayor servirá al menor. O sea, Jacob, Dios dijo que tú ibas a ser el primero, aunque tú eres más joven. Pero su nombre decía que tú eres el segundo, su plantador, el sustituto. Pero el ángel le dijo, ya no se llamarás más tu nombre Jacob, sino Israel. Israel significa guerrero de Dios, pero también significa príncipe de Dios. Wow. Y príncipe es un principal. O sea que el ángel alineó la identidad de Jacob, de un suplantador, de un sustituto, de un secundario, a ser principal. Hay bendiciones y promesas de Dios que no se pueden manifestar en la vida del creyente hasta que el creyente no tenga un encuentro sobrenatural y wow, su identidad sea alineada con la eternidad de Dios, con lo que Dios dijo desde la eternidad. O sea que Dios puede darnos 1000 promesas, pero si nuestra identidad no está armonizando con las promesas, eso no se va a cumplir. Por eso es que tenemos personas que dicen, pero Dios me prometió y yo no estoy viendo cumplimiento. Es que hace falta alinear la identidad espiritual de esa persona. Y es como yo siempre he dicho, hay promesas de Dios que no se cumplen, no porque Dios sea mentiroso, sino porque la persona no cumplió con la condición necesaria para que se manifieste. Ejemplo sencillo, Dios le dice a Moisés, tú vas a dirigir a este pueblo y lo vas a introducir a la tierra que fluye leche y miel. Se lo dijo a él y le dijo al pueblo que entrarían, pero de 20 años hacia arriba no entraron, ni Moisés ni Aarón tampoco entraron. O sea, ¿Dios mintió? No, ellos no cumplieron con la condición que demandaba esa promesa. Wow. O sea que hay promesas que están condicionadas a mi vida espiritual. Y si yo no cumplo con eso, Dios puede darme 1000 profecías, 1000 promesas. Y si mi identidad no está alineada a lo que Dios dijo, el cumplimiento no se manifiesta. Dios mío. O sea, lo que me estás diciendo acá es que luego de la soledad, persecución, golpe, entre paréntesis, herida, entonces viene la confrontación de identidad. Por mucho tiempo tú estás andando, Jacob, con una identidad errada. No sabes que el producto de toda la guerra que tú tienes es porque hubo un error de tu progenitor. Te puso un nombre no alineado al destino profético que terrible, en el mundo espiritual tú tienes. Le digo, en el mundo espiritual tú tienes otro nombre. Y hay gente así mismo que han sido marcados con etiquetas, donde el enemigo le ha dicho, tú no vas a avanzar. Wow. O sea, ya tú no vas a afectar el mundo espiritual, ya tú no vas a afectar las tinieblas, ya tú no representas una amenaza. Y ellos se han creído eso. Hubo un hombre en la Biblia llamado Jabes de Galaad, que dice la Biblia que su madre lo dio a luz en dolor. Esto parece redundante porque en Génesis Dios dice a la mujer, y darás a luz con dolor. Con dolor. Pero dice en dolor porque lo que expresa ese parto era que era un parto de alto riesgo, donde la madre pudo haber muerto. Entonces ella dijo, en base a mi dolor te voy a poner Jabes, que significa angustia, dolor. Y el muchacho, porque los nombres en Israel eran proféticos, el significado de tu nombre era lo que tú vivías. Lo que tú ibas a vivir. Cada episodio de la vida de este muchacho era doloroso, hasta que él se rebeló y dijo, es más, Jehová, ensancha mi territorio, es que yo no puedo vivir con dolor. Y dice que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos y Dios lo bendijo. O sea que este muchacho se rebeló contra la etiqueta de sus padres. Wow. Y hay muchos creyentes que han recibido etiquetas de los demonios, de las tinieblas, de Satanás,
de los principados, o sea, de personas también que operan en el mundo de las tinieblas, donde ellos se han detenido por las etiquetas que le han puesto. O sea, lo que me estás diciendo es que hubo un error al ponerle Jacob, y el error no fue de Dios, fue de la misma madre. Dios nunca se equivoca. Hay momentos que realmente nosotros sufrimos por una decisión que se tomó sobre nosotros cuando no teníamos, o cuando estábamos en la dispensación de la inocencia. En el momento de la inocencia, cuando nacimos, en el momento en que nosotros no podíamos decidir. Muchas cosas que nosotros empezamos a vivir cuando adquirimos conciencia, lo estamos viviendo porque se sembró en la etapa de la inocencia. Y eso fue lo que pasó con Jacob. Y yo sé que en esta audiencia hay personas que recibieron etiqueta, como usted decía, en la etapa de su inocencia. Pero cuando la conciencia se activa, ellos empezaron a sufrir todos esos golpes y todos esos estragos. Hasta el momento en que Dios interviene, después de la persecución, después de los golpes, después de la herida y después de la confrontación de la etiqueta actual que estás teniendo. Recuerda que aquí te van a cambiar el nombre. Porque todos esos golpes y todas esas marcas, lo que Dios estaba provocando era cambiarle el destino para el cual Él lo mandó a esta tierra. Y yo sé, ministro Willy, que hay personas que están ahí, que han sido heridos, que han sido golpeados y están caminando con una etiqueta que no es la de ellos. Así es. Están caminando con un nombre que no es el de ellos. Están caminando con un ID que no es el de ellos. Y yo sé que Dios provocó soledad, es para que el ángel se encuentre contigo. Y ese encuentro, el que se encontró contigo cuando pensaste que nadie estaba contigo, es aquel que va a terminar hiriéndote, pero hay heridas que provocan sanidad. Eso es tremendo. Habían varios enemigos que tenía Jacob. Y esto va a sonar fuerte. Su madre era su enemiga. Dirá, ¿por qué? Porque la madre lo indujo al pecado. Sí. O sea, a engañar. O sea, a través de un método ilícito para obtener la primogenitura que Dios le había profetizado, que el menor sería el principal. O sea que muchas veces hay creyentes que tienen promesa de Dios, pero se adelantan al tiempo de esa manifestación. Y comienzan a hacer una metodología que no es la que Dios estableció en su palabra. Abraham, o sea, vienen repitiéndose los mismos errores. Abraham, Dios le dice, te voy a dar un hijo. ¿Y qué dijo Sara? Ok, vamos a resolver eso rápido. Mira mi criada Agar, llégate a ella. Ismael. Hay gente que Dios le prometió a Isaac y ellos están trayendo a Ismael. A través de su metodología humana. Entonces eso trae consecuencias. ¿Cuál fue la consecuencia de traer a Ismael? Que el pueblo de Ismael, que desciende de Ismael, son los árabes. Israel tiene guerra con los árabes por el resto de sus días. Está la mezquita en el templo, donde estaba el templo de Jerusalén. O sea, esas son parte de las consecuencias en el trayecto del tiempo por una mala decisión. Entonces Jacob también tenía una mala decisión. En el caso de la madre, de inducirlo al engaño. El engaño era un enemigo de Jacob, su propia madre. Obviamente Satanás, su hermano Esaú, y hasta el mismo Dios era enemigo de Jacob, porque Jacob vivía en un ambiente de engaño. Él engañaba y también a él lo engañaban. Entonces se encontró con el mejor de los enemigos, que era Dios. Y ese enemigo sí lo venció hasta el momento en que él mismo venció al mismo enemigo de él. Está profundo. O sea, estamos viendo un engranaje, todo un engranaje de siembra y de cosecha. Un engranaje de siembra y cosecha. Yo soy de lo que creo que cuando tú quieres resolver planos y diseños espirituales con métodos humanos, alargas el proceso. José, dígale al faraón que se acuerde de mí. Poderoso. Yo creo que José podía durar menos en la cárcel. Claro. Y por acudir a ese método. No, vamos a tener que orar, porque ya nosotros terminamos, hemos llegado al final acá, mi hermano. Y fíjate que interesante, ya para concluir con esta parte, es que cuando llega el momento del encuentro con su hermano, porque tú no puedes afectar lo humano si primero no eres afectado por lo espiritual. Cuando viene el momento del encuentro con Esaú venía con 400 hombres a matarlo. Cuando Esaú pensaba en Jacob, pensaba en amenaza de muerte, en ira, en enojo, porque le robó la primogenitura. Pero cuando dice que alcanzó a ver a Jacob a lo lejos, dice que salió corriendo y se echó sobre sus hombros y comenzó a llorar. Porque quien estaba delante de Saúl ya no era Jacob, era Israel. O sea que ahí está el impacto de una nueva identidad en Cristo. Otra marca
de una bendición es el resignarse y el despojarse del viejo hombre para que el nuevo hombre tome cabida en la manifestación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso la gente que impactan y marcan a la tierra son gente que han sido transformados en el mundo espiritual, en su identidad, en su manera de operar y de obrar, y por eso pueden afectar a otras vidas para bien. Esaú, cuando pensaba en Jacob, pensaba en muerte. Cuando pensaba en Israel, pensaba en quebrantamiento. Wow, muy fuerte. La imagen que tienes va a determinar cómo piensen de ti. Willy, esta generación ha sido bendecida con esta poderosa palabra. Quiero que dirijas una oración breve de 20 segundos, 30 segundos, para entonces ir despidiendo a la audiencia porque el tiempo selló acá. Amén. Padre eterno, te damos gloria y honra en este momento, Señor. Ruego a tu presencia que tú estés tocando las vidas de aquellos que han escuchado este poderoso mensaje de tu palabra, Señor, creyendo que ellos van a ser marcados para Gracias, ser bendecidos, Señor. Que el dolor, que la persecución, que la soledad forma parte de tu propósito para sus vidas, Señor. Así que te ruego, Dios mío, que le dé la fortaleza necesaria para que, a pesar de las heridas, puedan mantenerse sosteniendo el ángel en ese encuentro sobrenatural y puedan afectar la tierra de manera positiva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios bendiga a la audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión. Espero que compartas esta palabra con alguien más, evangelice a alguien con este link, que yo sé que Dios va a hablarle a cualquier persona que usted trate de emitirle el link y pueda ser de bendición para esta generación. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano Willy Evangelista. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.